En esta presentación de biología celular les hablaré acerca del citoesqueleto, más específicamente de la contractilidad muscular y de la movilidad extramuscular. Contractilidad muscular. Los músculos esqueléticos obtienen su nombre del hecho de que la mayor parte de ellos está anclado a los huesos que mueven. Una célula muscular cilíndrica suele medir de 10 a 100 micrómetros de grueso, más de 100 milímetros de largo y contiene cientos de núcleos. A causa de todo esto, es más apropiado llamar fibras musculares. Esto es, como podemos observar, el músculo está compuesto de puras fibras que posteriormente veremos la composición de cada una de ellas. Las fibras musculares tienen muchos núcleos porque cada una es producto de la fusión de grandes cantidades de mioblastos mononucleares, células premusculares en el embrión, es decir, que como lo vemos en esta imagen, los mioblastos son las células que se van a ir agrupando en cada una de ellas y estas van a formar las miofibrillas, las fibrillas musculares que luego van a hacer todo el músculo. Se dice que es posible que las células del músculo esquelético tengan la estructura interna más ordenada de cualquier célula del cuerpo. Esto es como lo vemos en la imagen, que cada célula cada mioblasto va a estar ordenado de una manera tan precisa que luego esta va a tener un ordenamiento, un orden, ¿no? Un orden muy compacto que van a formar posteriormente las fibras. Un corte longitudinal de una fibra muscular revela un cable formado por cientos de hebras cilíndricas más delgadas llamadas miofibrillas. Esto es como lo vemos en la imagen. En la imagen está el músculo y posteriormente las fibras que tiene cada músculo, y de estas fibras se toma una pequeña muestra y es lo que vemos a continuación. Cada miofibrilla consiste en un conjunto lineal repetido de unidades contráctiles llamados sarcómeras, y las sarcómeras, como lo podemos ver acá en esta imagen, que contiene la zona H, la banda A, y la zona Z y la banda I. A su vez, cada sarcómera tiene un patrón de bandas característico que confiere a la fibra muscular su apariencia estriada, ¿no? Por eso decimos que un músculo es estriado, porque tiene estas fibras en forma longitudinales que vuelve el músculo de una característica estriada. Cada sarcómera se extiende de una línea Z a la siguiente línea Z y contiene varias bandas oscuras y zonas claras. En este caso, la zona clara sería la zona H, puesto que no tiene ninguna banda, ninguna zona Z, ninguna banda I. Cada sarcómera tiene un par de bandas I claras localizadas en los bordes externos, una banda A más oscura ubicada entre las bandas I externas y una zona H de tinción clara que se encuentra en el centro de la banda A. Como les dije previamente, pues tiene una zona de tinción clara en la zona Z, puesto que no existe, en la zona H, puesto que no existe la zona oscura del filamento de actina. El modelo de filamento deslizante de la contracción muscular. Las unidades de acortamiento son las sarcómeras, cuya disminución de longitud combinada explica el acortamiento del músculo completo y no hay otra forma en que puedan realizar un trabajo. Cuando una fibra muscular, la banda A de cada sarcómera, conserva una longitud constante, en tanto las bandas H e I disminuyen de anchura y luego desaparecen del todo. Conforme el acortamiento va aumentando, las líneas Z de ambos extremos de la sarcómera se mueven hacia adentro hasta que tocan los bordes externos de la A. En esta imagen podemos explicarlo un poco mejor. Como podemos ver en la parte de arriba, tenemos el acortamiento de sarcómera en una etapa relajada, y en la parte de abajo tenemos el acortamiento de la sarcómera en un movimiento cuando el músculo está contraído. Y vemos como la actina, el movimiento de actina no es simplemente que se acorta o disminuye su tamaño, sino que es un deslizamiento que hay entre estas bandas. Entonces, Andrew Huxley y Ralph Niger y Nux Hooley y Jen Hanson propusieron en 1954 un modelo de gran alcance para explicar la contracción muscular, que es lo que vemos en esta imagen.
Se llamó, como previamente había dicho, el modelo de filamento deslizante y fue un modelo para explicar dicha contracción muscular. Postularon que el acortamiento de las sarcómeras individuales no se debía al acortamiento de los filamentos, como les decía, o sea, no simplemente es que unos filamentos se queden más pequeños, sino que es un deslizamiento entre estos filamentos hacia el centro de la sarcómera y producirá un aumento observado en la superposición de los filamentos y la disminución en la anchura de las bandas I y Z, I y H, perdón. Esto lo podemos notar cuando obviamente contraemos un músculo y ese músculo se ensancha, es porque los filamentos musculares están como que, o sea, están puestos de una manera eh, que se superponen, ¿no? Se superponen los filamentos y es por eso que el músculo se ensancha o se ve más grande, porque el músculo está contraído y todas las fibras quedan sobreexpuestas. La composición y la organización de los filamentos gruesos y delgados. Además de la actina, los filamentos delgados de un músculo esquelético contienen otras dos proteínas muy importantes, que es la tropomiosina y la troponina. La tropomiosina es una molécula alargada de unos 40 nacrómetros de largo que se ajusta con firmeza en las hendiduras dentro del filamento delgado. Cada molécula cilíndrica de tropomiosina se relaciona con 7 subunidades de actina a lo largo del filamento delgado. La troponina, por lo tanto, es un complejo proteico globular formado por 3 unidades, cada una con una participación importante y distinta en la función general de la molécula. Las moléculas de troponina están dispuestas con una distancia aproximadamente de 40 nacrómetros entre ellas sobre el filamento delgado y establecen contacto con la actina y la tropomiosina del filamento. La tercera proteína más abundante en los músculos esqueléticos de los vertebrados es la titina, que es la proteína más grande descubierta en cualquier organismo. Las moléculas de titina se originan en la línea M del centro de cada sarcómera y se extienden a lo largo del filamento de miosina, continúan después de la banda A y terminan en la línea Z. Acá podemos ver más de cerca una fibra, ¿no?, muscular, y vemos cómo la actina es el color naranja, la troponina el color verde y la tropomiosina, que es ese pequeño filamento de color azul, y vemos cómo esas tres proteínas súper importantes actúan en toda esta contracción muscular. La base molecular de la contracción, pues durante una contracción cada cabeza de miosina se extiende hacia afuera, como lo hemos dicho, o sea, se deslizan hacia los costados y se une con firmeza al filamento delgado, con lo que se forman los puentes que se ven entre los dos tipos de filamentos. En este caso, aquí en esta imagen podemos ver cada puente que une la actina con la fibra, ¿no?, con la sarcómera. En esta imagen lo podemos, acá no marca como tal los puentes, pero de la zona H y de la banda A vemos cómo se unen esas pequeñas partes y acá están los puentes cruzados, como vemos. O sea, acá creo que se ve perfecto el puente que une el filamento de actina con la banda, ¿no?, con el filamento de miosina. Entonces las cabezas de un solo filamento de miosina interactúan con 6 filamentos de actina circundantes, mientras permanece unida con fuerza el filamento de actina. La cabeza de miosina sufre un cambio en la conformación descrito más adelante, que mueve el filamento delgado de actina unos 10 nacrómetros hacia el centro de la sarcómera. La miosina muscular, por su parte, permanece en contacto con su riel, ¿no? O sea, no se mueve de su lugar, y el filamento delgado solo durante una pequeña fracción, el menos del 5% del ciclo completo. Sin embargo, cada filamento delgado entra en contacto con un equipo de casi 100 cabezas de miosina que se mueven en forma sincrónica, o sea, que se mueven de forma muy rápida, ¿no? Por consiguiente, el filamento delgado realiza un movimiento continuo durante cada ciclo contráctil. La energética del deslizamiento del filamento, pues básicamente este es el modelo esquemático del ciclo contráctil de la actina-miosina, que explica de dónde obtiene tanta energía, ¿no? La unión del ATP va seguido por su hidrólisis, que ocurre antes que la cabeza de miosina establezca contacto con el filamento de actina. O sea, antes de que se dé este puente, esta unión de los dos, ocurre antes la energética del deslizamiento. La coordinación de la excitación-contracción,
Pues las fibras musculares se organizan en grupos llamados unidades motoras, ¿no? Todas las fibras de una unidad motora están inervadas por ramas de una sola neurona motora y se contraen en forma simultánea cuando reciben el estímulo de un impulso transmitido por esa neurona. El punto de contacto del extremo de un axón con una fibra muscular se llama unión neuromuscular, y muchas veces este movimiento que vemos de la neurona motora, ¿no? Es muy común cuando, no sé, cuando decimos igual que nos está saltando, ¿no? Nos está saltando el músculo. Pues esto se debe a que la neurona se estimula, lanza un estímulo nervioso al músculo y pues involuntariamente se mueve el músculo. Pero esto es porque cada músculo, cada parte de nuestro músculo está ligada a una neurona motora, como lo vemos acá. La movilidad extramuscular, pues es que las células del músculo esquelético son un sistema ideal para el estudio de la contractilidad y el movimiento, porque las proteínas que interactúan están presentes en altas concentraciones y son parte de estructuras celulares definidas. Casi siempre se limitan a una corteza delgada justo debajo de la membrana plasmática. La corteza es una región activa de la célula encargada de procesos como la ingestión de materiales extracelulares, la extensión de prolongaciones durante el movimiento celular y la construcción de una célula animal en dos células hijas durante la división celular. Estas son algunas proteínas de unión con la actina. Vemos cómo empezamos con la nucleación del monómero, que es la parte pues inicial de estas fibras, y luego pasamos con la polimerización del monómero. De esta polimerización puede pasar a bloqueo externo, que puede ser la tapa, puede pasar a enlaces cruzados, puede pasar a corte de filamentos, puede pasar a formación de haces, puede incluso despolimerarse, y posteriormente pues puede igual pasar a la unión con la membrana de estas fibras de monómeros. Estos son algunos ejemplos de movilidad y contractilidad extramuscular. Los filamentos de actina, que a menudo trabajan en conjunto con los motores de miosina, son los encargados de varias actividades dinámicas en las células extramusculares, como la fagocitosis, la formación de corrientes citoplásmicas, flujo dirigido de citoplasma que ocurre en ciertas células vegetales grandes, polimerización de actina como mecanismo generador de fuerza. Algunos tipos de motilidad celular ocurren solo como resultado de la polimerización de la actina y no implican actividad en la miosina. Los mismos fenómenos que ocurren durante la propulsión de listeria se utilizan en las actividades celulares normales. Van desde la propulsión de vesículas citoplásmicas y organelos hasta el movimiento de las células mismas, que es el tema de la sección siguiente. Como vemos, ahorita vamos a pasar a explicar la locomoción celular. La locomoción celular es necesaria para muchas actividades en los vertebrados superiores, inclusive el desarrollo de tejidos y órganos, la formación de vasos sanguíneos, el desarrollo de axones, la cicatrización de heridas y la protección contra infecciones. Esta locomoción celular, como bien podemos observar, pues es importantísima en ya sea desde fibras musculares hasta la formación de vasos sanguíneos y todas las cuestiones importantes que tenemos dentro del cuerpo. Este es un modelo muy sencillo de este movimiento, ¿no? El movimiento, como primera parte, inicia por la protrusión de una parte de la superficie celular, luego continúa al salir al sustrato y forma sitios de anclaje temporal. Los sitios de anclaje temporal, ¿ok? Y la mayor parte de las células se impulsa al frente sobre los contactos adhesivos, que al final se convierten en la parte posterior de la célula. Y la célula rompe los contactos traseros con el sustrato, lo que causa la retracción del margen final o cola. Acá vemos el modelo, ¿no? La secuencia repetitiva de actividades que ocurren cuando una célula se arrastra sobre el sustrato. El paso 1, como bien dijimos, que pues se forma de un lamelipodio, ¿no? Y eso sería todo.